En esta ocasión, quiero hablarles de la inaplicabilidad de la suspensión condicional de la pena, enmarcado en una sentencia constitucional. En Bolivia, el Código de Procedimiento Penal establece como una medida o un beneficio, podemos decir, la suspensión condicional de la pena. Y para eso, para que una persona pueda acogerse a este beneficio, debe cumplir dos requisitos. La primera, que su pena, en este caso pena privativa de libertad, no exceda los 3 años de privación de libertad, o sea, los 3 años de cárcel. Segundo, que la persona no haya sido condenada por delito doloso en los últimos 5 años. Cumplidos estos dos requisitos, una persona puede acogerse a la suspensión condicional de la pena. Es más, el juez está obligado a establecer la suspensión condicional de la pena en la sentencia condenatoria. Eso dice el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Como una obligación. Pero esta medida, este beneficio ya no es posible cuando la sentencia o la pena refiere o corresponde a hechos o delitos de violencia contra la mujer. Ya no corresponde. Entonces, no es aplicable. Pero ¿de dónde sacamos esto? No es un criterio personal, no es criterio de abogados o abogadas. Este es un criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Constitucional. Este tribunal, mediante sentencia constitucional plurinacional 0721/2018-S2, en específico del 31 de agosto del 2018, ha realizado un análisis sobre la inaplicabilidad de la suspensión condicional de la pena. Pero, ¿en qué se sustenta? Esto se sustenta en las diversas normas de derechos humanos, en este caso del ámbito internacional, que protegen a las mujeres de toda forma de violencia. Asimismo, en la propia Ley 348, la ley que muchos conocemos, la Ley 348, que es una ley, en este caso ley integral, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, basado en estas normas, tanto internacionales como nacionales, el Tribunal Constitucional ha establecido que se debe sancionar todos los hechos de violencia y que esta sanción debe ser cumplida. De lo contrario, podríamos fomentar impunidad, podríamos fomentar posibles nuevas violaciones a los derechos de las mujeres. Entonces, por eso el Estado, en esa obligación de sancionar los hechos de violencia contra las mujeres, los hechos de violencia en razón de género, es que debe imponer sanciones que tengan que ser cumplidas. La Ley 348, para este caso, para estos casos donde la pena no exceda de 3 años de privación de libertad, establece que el juez puede determinar, como hablamos, penas alternativas, ¿no? Pero debe aplicar penas, debe cumplirse las penas que se impongan en estos hechos. Entonces, ya no habría suspensión condicional de la pena en los casos de violencia contra la mujer. Y eso es lo más correcto. Esta sentencia tiene un enfoque de género, ¿no? Porque también busca cumplir con la obligación internacional, busca cumplir con la obligación de proteger a las mujeres y sancionar a los agresores. Porque muchos saben en la práctica que los hechos de violencia, ¿no? Muchos de los que se persiguen,
son de violencia familiar o doméstica, por ejemplo. Y este hecho tiene una pena o se persigue una pena de 2 a 4 años, ¿no? La mínima es 2 años de privación de libertad hasta 4 años de privación de libertad. Muchos agresores se someten a un proceso abreviado para poder negociar una pena donde les tal vez puedan dar una pena de 3 años y luego acogerse a una suspensión condicional de la pena. Pero ahora eso ya no es posible. Ya no es posible, como hemos dicho, no se aplica o es inaplicable la suspensión condicional de la pena en los casos de violencia o en hechos de violencia contra la mujer. Espero esta información les pueda ser útil. En otra ocasión estaremos hablando de otras sentencias constitucionales con enfoque de género, con perspectiva de discapacidad, con protección a los derechos de personas adultas mayores y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Espero que les sea útil esta información. Hasta pronto.